Ahora con el especialista en endocrinología pediátrica. Es el doctor Atilano Carcavilla, que bueno, pues que muchos de vosotros le conocéis también, que bueno, pues es una persona que se ha dedicado con muchísimo interés a las rasopatías. Yo tuve la suerte de que cuando rotaba conmigo estábamos empezando con el proyecto FIS relacionado con el NUNAN. Desde su visión clínica y su gran dedicación ha leído la tesis este año en la correlación genotipo-fenotipo y como endocrinólogo pediatra pues nos va a hacer su aportación. Ha publicado varios trabajos y ha contribuido pues con la guía de del síndrome de Noonan y ahora bueno, pues le vamos a poder escuchar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tengo que empezar dando gracias al comité organizador, al comité científico y yo creo que considerar que esto ya en sí mismo es un éxito por el hecho de haber organizado todo el trabajo que supone y cómo está yendo la cosa. Un esfuerzo de esta naturaleza ya en sí, como digo, lo considero un éxito. Y esperemos que en línea con ese éxito, pues un número romano 1 del principio se siga de otros más y las jornadas se continúen con otras más en las que sigamos profundizando y poniendo en común pues lo que conocemos unos y lo que conocemos otros y la visión de los profesionales y la visión de los familiares y los propios afectados. Yo en realidad le doy un poco la vuelta al nombre y lo he llamado pediatra endocrinólogo porque lo que es sustantivo en mi formación es que soy pediatra y me dedico a la endocrinología, aunque esto, según donde lo veas, lo vas a haber escrito de una manera o de la otra, pero sí me parecía importante empezar por ahí. Y también empezar hablando de un detalle importante como introducción a todo lo que voy a decir, que es que cuando hablamos de enfermedades genéticas se nos olvida de que estamos hablando de que existe una diversidad genética absolutamente descomunal en cada una de las personas que hay en el mundo. Como para hacernos una idea de la variación que puede existir, sabemos que en el genoma humano existen cerca de entre 20.000 y 25.000 genes. Y cuando hablamos del síndrome de Noonan, hablamos, hasta donde sabemos, de pacientes en los que el desencadenante o la causa primera de la alteración es un cambio de una letra por otra, en la mayoría de los casos, el tipo de mutación que produce el síndrome de Noonan. Solo ese cambio sería el responsable de todo esto. Pero hay que recordar que cada una de las personas tenemos una serie de firmas únicas genéticas que son los polimorfismos de nucleótido único o SNPs que aunque no tienen un impacto en el fenotipo como el que obviamente tiene una mutación, sí que parece ser que pueden llegar a explicar cómo respondemos de manera diferente a enfermedades o cómo se pueden llegar a manifestar o incluso a fármacos. Y hasta la fecha se conocen cerca de 73 millones de estos polimorfismos. Solo estos polimorfismos, y no son la única causa de diversidad genética, podrían definir cerca de 10 elevado a 35 millones de combinaciones genotípicas, lo cual es un número absolutamente astronómico, pero para ilustrarlo os recordaré, yo no lo sabía pero lo aprendí hace poco, que en el universo se estima que hay 10 elevado a 80 electrones, o sea 10 seguido de 80 ceros, y en el mundo ahora mismo hay como menos de 10 elevado a 10 personas y cada ser humano, esto es el hecho incontrovertible, tiene una combinación genómica única en la historia del universo, imposible de replicar. Y si tenemos en cuenta que efectivamente hay gemelos monocigóticos idénticos, que aún así también son muy diferentes, lo que hay que recordar siempre es que cada persona es única e irrepetible y que por lo tanto, aunque nosotros hablemos de generalidades, lo importante en una persona no es solo cuál es su dotación genética, no solo la mutación, sino todo lo que hay alrededor, sino lo que va ocurriendo a lo largo de su vida, en definitiva su biografía, y eso es lo esencial en una persona. Lamentablemente yo no puedo hablar de biografías, porque si hablo de biografías nos perdemos. Tengo que hablar de generalidades. Y dicho esta introducción, lo que pretendo dar a entender es que voy a hablar de generalidades y lamentablemente es posible que no todo lo que voy a decir se pueda aplicar a cada una de las personas que tengan este tipo de problema. Pues bien, más o menos voy a hablar de crecimiento, de retraso madurativo, de criptorquidia, de algunas particularidades de los problemas endocrinológicos en otras rasopatías y del tratamiento con hormona de crecimiento en el síndrome de Noonan, ya que considero que estas son las áreas a las que se dedica el pediatra endocrinólogo en la atención de los pacientes con síndrome de Noonan. Respecto al crecimiento, sabemos que hasta cierto punto los pacientes con síndrome de Noonan suelen nacer con un peso y una longitud normales para la edad gestacional, que tras nacer presentan una etapa de pobre ganancia de peso y de talla, que oscila entre los 2 y los 4 años y que está relacionada, entre otros factores, con problemas de alimentación, y que pasada esta etapa, que generalmente se resuelve, los pacientes suelen crecer en el percentil 3 de talla durante su infancia, siendo característico el retraso madurativo con el retraso en el inicio de la pubertad.
Este patrón de crecimiento responde al modelo que conocemos todos los pediatras endocrinólogos de crecimiento, que tiene una primera fase, un primer componente que tiene mucha menos influencia del genotipo o de los genes o de la talla, digamos, que te toca tener por tus genes, y tiene más que ver con la nutrición, inicialmente con el espacio físico y la nutrición que tienes a nivel placentario y posteriormente con la nutrición una vez que has nacido, a partir de pues hasta los 2 años, los 3 años. Pero luego, a partir de esa edad más o menos, hay un crecimiento sostenido que tiene más que ver sobre todo con efectivamente la hormona de crecimiento y con los condicionantes genéticos de la talla, para finalmente tener una última etapa de crecimiento puberal en el que las hormonas sexuales aumentan a su vez la producción de hormona de crecimiento y definen una nueva etapa de crecimiento completamente diferente. Pues bien, este modelo se aplica también en el síndrome de Noonan y de alguna manera nos permite entender algunas de las fases de su crecimiento. Estas gráficas, que son una remezcla de varias de gráficas realizadas en el pasado con datos de pacientes, no todos ellos genotipados, de hecho muchos de ellos sin genotipar, porque son pacientes del 86, del 89, pero que son bastante ilustrativas y que se han publicado en las guías que comentaba antes el doctor García Miñaur, y que efectivamente pues hay para chicos, para chicas, para mayores de 3 años, para menores de 3 años. Este es el ejemplo de la gráfica de niñas de menos de 3 años, en la que vemos que en sombreado estaría lo que es la población de referencia, en este caso británica, respecto a la gráfica propia de las pacientes con síndrome de Noonan. Y vemos que inicialmente hay una etapa recuperadora, bueno, un aumento muy considerable de la velocidad de crecimiento, un crecimiento muy sostenido en la parte sombreada, mientras que aquí este crecimiento es mucho más pobre. Esta es la fase inicial de fallo de Medro o de deterioro importante del crecimiento característica, que también, a pesar de todo, presenta una cierta recuperación hasta que para el final de los 2-3 años se sitúa cercana al percentil 3. Y en ese mismo percentil se sitúa a lo largo del crecimiento, de tal manera que este cambio de velocidad de crecimiento que ocurre en las niñas a partir de los 10 años en correspondencia con la pubertad es más tardío y se presenta más tarde en las niñas con síndrome de Noonan. En realidad, en la consulta el pediatra endocrinólogo mide, pero es fundamental más que lo que mide un día, lo que mide y lo que vuelve a medir. O sea, medimos mucho, estamos todo el día midiendo, porque más importante que lo que mide uno un día es cuánto crece entre lo que ha medido un día y lo que mide otro, la velocidad de crecimiento. Esto es la variable más potente para evaluar cómo crece una persona, y una persona con síndrome de Noonan o cualquier persona. Y esto es una gráfica de velocidad de crecimiento en la que vemos que desde el nacimiento la velocidad de crecimiento tiende a bajar, porque la mayor es la que hay intrauterina, hasta que hay un pico cerca de la pubertad, que puede ser en la media de las personas en torno a los 10-11 años, mientras que en las personas que tienen un retraso madurativo tiende a producirse como 1 o 2 años más tarde. Y esto es en definitiva de lo que hablamos cuando hablamos de retraso madurativo. Un retraso que se evalúa mediante la realización de radiografías de la muñeca, o lo que llamamos edad ósea. La edad ósea no es otra cosa que evaluar los núcleos de osificación de la mano y de la muñeca de los niños, viendo que si por ejemplo en esta radiografía no hay apenas huesos del carpo calcificados en comparación con esta, en la que prácticamente ya todos empiezan a estar calcificados, o que la epífisis o el extremo distal del cúbito en esta radiografía no está todavía y en esta ya empieza a estar bastante desarrollado, nos permiten de alguna manera clasificar la primera como una radiografía de una niña de 2 años, la segunda como de una niña de 9 años y medio, aunque esta radiografía puede corresponder a una niña que en el carné tenga 11 o 11 años y medio, porque tiene este retraso en la edad ósea del que hablamos de unos 2 años. Correspondiente a este retraso en la edad ósea solemos ver un retraso en el inicio de la pubertad, un retraso que generalmente es de unos 2 años, tanto si valoramos el inicio de la pubertad en los varones como la aparición de la primera regla en las mujeres. En las mujeres también evaluamos como inicio de desarrollo puberal la aparición del botón mamario, y este botón mamario de media se retrasa, como la radiografía de la muñeca, unos 2 años, en vez de a los 10 años que es la media, tiende a aparecer a los 12, y en los varones lo que hacemos es evaluar el tamaño de los testículos, de tal forma que con este orquidómetro se llama, que es un aparatito, una especie de collar en el que vemos el tamaño de los testículos, comparamos el tamaño de los testículos del paciente o de la persona con estas cuentas y sabemos que cuando llega al número 4 y en adelante ya ha iniciado el desarrollo puberal en paralelo a lo que sería el inicio del botón mamario. Así que los pediatras endocrinólogos nos dedicamos fundamentalmente a medir mucho, a hacer muchas radiografías y a tocar mucho los testículos, literalmente, no metafóricamente, o al menos intentamos que solo sea literalmente. Y hacemos aquí un paréntesis para mencionar, y es importante, que la criptorquidia es una manifestación muy frecuente en los varones, obviamente, con síndrome de Noonan.
Seguramente todos sabréis que el testículo se forma originalmente dentro de la cavidad abdominal, cerca de los riñones, y que a lo largo del desarrollo embrionario va descendiendo hasta que, para el nacimiento, en la mayoría de los niños, se encuentra alojado en la bolsa escrotal. Pues bien, cuando decimos clitorquidia, decimos ausencia de uno o de ambos testículos en la bolsa escrotal, y esto en el síndrome de Noonan es tan frecuente como en el 80% de los varones y requiere, cuando es así, un tratamiento quirúrgico para descender el testículo a su sitio. Hay que recordar que existe, y esto puede a veces confundir, una condición que no es exactamente una clitorquidia, que es lo que llamamos el testículo en ascensor, en cuyo caso el testículo está alto en el escroto, pero es posible descenderlo manualmente, traccionarlo a la base del escroto y se queda allí alojado sin volver a subir inmediatamente. Esto se llama testículo en ascensor, no requiere tratamiento quirúrgico, la diferencia la debe evaluar un experto, pero si es así, no requiere en ese momento tratamiento quirúrgico, pero sí un seguimiento anual, porque muchos testículos, o no muchos, pero bastantes testículos en ascensor acaban no descendiendo correctamente y por lo tanto lo cambiamos de la clasificación a una clitorquidia. Sabemos que en general la clitorquidia tiene asociación a la infertilidad y en el caso del síndrome de Noonan no está del todo claro si la existencia de infertilidad en los varones, de la cual hay ciertos indicios, se asocia siempre al antecedente de clitorquidia o no. Sí sabemos que parece haber más datos a favor de que exista infertilidad en los varones, mientras que en las mujeres en principio no hay datos de que haya infertilidad, y este antecedente debe ser tenido en cuenta por lo mismo que comentamos. En la clitorquidia en general, una forma o el enfoque que se maneja actualmente para prevenir esto es operar lo antes posible. En el síndrome de Noonan en particular no hay datos para pensar que esto no deba ser exactamente igual. Y volvemos al retraso madurativo del que hablábamos. Estábamos haciendo un paréntesis para hablar de la clitorquidia, para recordar que, en definitiva, quien tiene retraso madurativo también alcanzará su talla adulta más tarde. Esta es una gráfica que corresponde a la representación de algunos de los datos de las gráficas que os he presentado antes, en particular los datos de WIT. Y es llamativo, si os fijáis, abarca hasta los 18 años, aunque lo he cortado aquí, que mientras que el área sombreada, que corresponde a una curva de población general, tiene aquí un plató, una especie de aplanamiento, se horizontaliza, porque a partir de los 18 los niños ya no crecen, pero, y esto no está resuelto en las curvas de WIT, la curva de los pacientes con síndrome de Noonan no presenta esa horizontalización, sino que parece que va en ascenso, dando a entender que más allá de los 18 todavía hay crecimiento. Volveremos sobre esta curva cuando hablemos de la hormona de crecimiento. ¿Qué sabemos de la talla adulta entonces en el síndrome de Noonan? Lo primero es lo que os acabo de explicar. Es difícil saber si los estudios que se publican sobre talla adulta realmente están dando datos de personas con talla adulta o talla que se evalúa a los 18 años asumiendo que es talla adulta cuando quizá no lo sea. Pero en promedio se encuentra también próxima al percentil 3 de la población, que para ilustraros en España, en nuestro medio, serían estas tallas. Se considera que entre un 20 y un 50% de adultos con síndrome de Noonan tienen talla baja por debajo de ese percentil 3, aquí independientemente de sus antecedentes familiares. Los estudios que hay en población británica arrojan estos datos y nosotros los que tenemos de población española se parecen bastante. Y en cualquier caso, es obvio que en el crecimiento va a influir el genotipo. ¿Qué sabemos del genotipo y de su influencia? Pues hombre, igual que en las personas sin síndrome de Noonan, influye la talla que tengan tus padres, porque son los primeros que tenemos para evaluar. También es habitual en una consulta del pediatra endocrinólogo que se mida a los padres, que es una cosa que sorprende, pero que es importante para evaluar ese crecimiento, y el que nos dice la talla diana o genética, pero también el gen que se encuentra mutado. En particular, sabemos que los pacientes con mutaciones SOS1 son en promedio más altos, mientras que aquellos con mutación en RAF1, también aquellos en KRAS en promedio más bajos, y que algunas mutaciones en PTPN11 se asocian a talla más alta que a otras, en particular aquellos con mutación en el dominio fosfatasa y, muy importante, aquellos que tienen la mutación más frecuente del síndrome Leopard, que en nuestros estudios hemos visto que tiene una talla bastante más alta. Otro paréntesis para hablar de particularidades entonces en otras rasopatías. Lo primero, y esto lo pasamos rápido porque ya se ha mencionado, hay que recordar que lo que es frecuente es el síndrome de Noonan. De hecho, es tan frecuente que yo no sé si se le puede llamar enfermedad rara. Esto a lo mejor luego lo podemos mencionar. A mí, ya que hablamos de que la palabra enfermedad rara, como que a mí me molesta la traducción. Yo no sé si se podría llamar también de otra manera, pero bueno, lo llamemos como lo llamemos, vamos a hablar sobre todo del síndrome de Noonan porque es mucho más frecuente que las otras. Pero el síndrome Leopard sabemos que
tiene menos frecuencia de talla baja y de criptorquidia. En el síndrome cardiofacicutáneo hay más frecuencia de talla baja y hay algunos indicios recientes de publicaciones en las que se ve asociación a, entre otras malformaciones del sistema nervioso central, la displasia septo-óptica que asocia defectos o trastornos hormonales múltiples, y el síndrome de Costello tiene más frecuencia de talla baja y también más frecuencia de trastornos endocrinológicos como déficit de hormona de crecimiento, hipoglucemias neonatales de varias causas y retraso puberal más acusado. Pues bien, bueno, por supuesto, la neurofibromatosis tipo 1 pues no deja de ser una rasopatía. En ella lo que es frecuente, además de otras de estas manifestaciones, es la pubertad precoz central. Pues bien, respecto al tratamiento con hormona de crecimiento, ¿qué podemos decir? Que se ha demostrado en relación al tratamiento con hormona de crecimiento en el síndrome de Noonan. Sabemos, parece bastante fundado, que mejora la velocidad de crecimiento en pacientes con síndrome de Noonan, en particular en el primer año de tratamiento. Sabemos, o parece haber indicios, de que esta mejoría disminuye a partir del segundo o tercer año, que es lo que se llama waning, que he traducido como efecto menguante, que es un poco una traducción un poco pobre, pero bueno, lo que viene a decir es que el efecto es cada vez menor y hay quien postula que eso se resuelve aumentando la dosis, aunque eso sí que no ha quedado demostrado. Y también sabemos que en los pacientes en los que se ha probado acelera la edad ósea, normalizando el retraso de la misma. Sin embargo, ¿qué no ha demostrado a día de hoy el tratamiento con hormona de crecimiento? No se ha asociado a efectos adversos cardiovasculares, y esto es bastante tranquilizador. No se ha asociado a una mayor incidencia de cáncer en aquellos pacientes que reciben el tratamiento. Pero aquí hay que aclarar una cosa. Que no se haya demostrado asociación entre estos dos factores no significa que no la haya. Es decir, por supuesto que hay pacientes en tratamiento con hormona de crecimiento que han tenido empeoramiento de sus condiciones cardiovasculares, que los hay, y por supuesto que hay pacientes que han recibido tratamiento con hormona de crecimiento que durante el mismo han desarrollado cáncer, que también los hay. Lo que sucede es que lo que no se ha demostrado es que estos acontecimientos tengan relación con el tratamiento con hormona de crecimiento. Pero hay que aclarar que no es lo mismo no demostrar una asociación que demostrar que no existe una asociación. Es decir, que estos resultados o estos indicios o estos datos hasta ahora son tranquilizadores, esperanzadores, pero no nos permiten dejar de ser prudentes. No ha demostrado mejorar la talla adulta, o al menos no lo ha demostrado para lo que consideramos los estándares científicos de demostrar el efecto de un tratamiento médico. Hay varias publicaciones, nos pongo la nuestra por presumir, pero bueno, por supuesto, después de la nuestra llegó la doctora Noonan y publicó otra, con lo cual la nuestra queda un poco peor y, a mi juicio, la mejor es una más reciente, que es una revisión sistemática. Y aquí ya no entran ni caben las valoraciones, sino los datos puros. En esta revisión, a pesar de lo que uno pudiera creer, se ve que no es que no haya estudios, hay un montón de estudios de hormona de crecimiento. Vemos que hay al menos 23 en esta revisión. Se excluyeron, eso sí, para la revisión 17, o porque eran un caso clínico, o porque el seguimiento era menor de 3 años, o porque aun siendo mayor de 3 años no había sido controlado. Posteriormente se vio un único estudio que había sido controlado durante más de 3 años, pero que no era randomizado y no llegaba a talla adulta, y otros 5 que llegaban a talla adulta o casi talla adulta, pero que no eran randomizados. Randomizado significa, o aleatorizado, que se hace un ensayo clínico en el que a unos pacientes se les pone hormona de crecimiento, a otros no. Esa decisión se hace sin saber a quién se hace, sino de forma aleatoria, y si se puede, además, se hace de manera ciega. Es decir, nadie sabe si te están poniendo la hormona o si te están poniendo el suero salino fisiológico, que es la manera o el estándar científico para evaluar la eficacia o no de un medicamento. De tal manera que a día de hoy la comunidad científica tiene pendiente hacer un ensayo clínico que tenga esa capacidad para decir con seguridad si el tratamiento con hormona de crecimiento mejora o no la talla adulta. No ha demostrado, y esto es importante, mejorar la calidad de vida. A veces cuando hablamos de tratamiento con hormona de crecimiento, necesariamente hablamos de centímetros, y la realidad es que los centímetros no sabemos si se asocian a mejor calidad de vida. No se sabe, ya de paso, ni siquiera en las personas que no tienen déficit de hormona de crecimiento, salvo en algunas condiciones en particular en las que esto sí es así. En cuanto a los estudios sobre calidad de vida en síndrome de Noonan, calidad de vida no significa una pregunta o una encuesta. Evaluar la calidad de vida es como evaluar otro constructo, digamos bioquímico, metabólico, pero que tiene una serie de parámetros para evaluarse que están validados y referenciados. Y en particular este estudio muy interesante que lideró Binder estudió a 144 pacientes que habían sido estudiados originalmente por Ranke, en las gráficas que os he presentado antes.
De ellos, 103 tenían datos archivados y a esos 103 los intentaron localizar, descartaron a 22 o porque habían fallecido o porque no se les localizaba, contactaron con 81, 36 de ellos no respondieron o no quisieron participar, pero en 45 obtuvieron una respuesta de la evaluación de la calidad de vida. Es interesante ver que en este estudio no existe un deterioro de la calidad de vida en ninguno de los parámetros estudiados en las personas con síndrome de Noonan respecto a la población de referencia. Y también es interesante ver que cuando se evaluó las tallas de adultas, porque estas sí que eran adultas, la media de estas personas era de 40 años, se vio que los varones, no tanto las mujeres, habían mejorado su talla respecto a las que figuraban como talla definitiva en el estudio de Ranke. De tal manera que en esta gráfica que comentábamos antes, que se quedaba a medias esta tendencia, esta de aquí, que corresponde con WIT, el estudio que comentábamos antes de la revisión sistemática, también pone aquí otros parámetros. Por ejemplo, cuáles serían las tallas de las gráficas de Ranke del 88, son prácticamente las mismas. Cuáles son los resultados del estudio de 2008 del ensayo clínico no randomizado de Nordam, en el cual efectivamente hay una mejoría de la talla adulta con el tratamiento. Cuáles son los resultados de Kirk de 2001, que no consiguió mejorar la talla adulta, y cuáles son los resultados de Osillo de 2005, que es el estudio que probablemente facilitó que se aprobara el tratamiento con hormona de crecimiento por la FDA, que efectivamente demuestran una mejoría de la talla adulta. Pero muy significativamente estos puntos son la talla alcanzada por este subgrupo de 45 pacientes de Binder, en el cual sí que se encontraba una mejoría respecto a la talla que se encontraba originalmente, paralela a la de los ensayos clínicos. No ha demostrado, y esto es importante, mejorar otras variables que no tengan que ver con el crecimiento. Es decir, que desde el punto de vista cognitivo o de trastornos neurológicos, a día de hoy no hay prueba de que estos tratamientos en los pacientes con síndrome de Noonan mejoren, ni tampoco de que mejoren en otras condiciones. Y esto es importante porque, de hecho, ha provocado que la Agencia Española de Medicamentos, hace ya unos años, publicara unas recomendaciones para la no utilización de hormona de crecimiento en la recuperación de enfermedades neurológicas cerebrales y periféricas. Y por lo tanto, y tras todas estas introducciones, sería absurdo que no mencionara, o ingenuo, que a la hora de hablar de hormona de crecimiento en nuestro medio, hay que tener en consideración que existe un comité asesor para la hormona de crecimiento del Ministerio, que es quien regula qué tratamientos se ponen en los pacientes que tenemos en las consultas. De tal manera que este comité tiene aceptadas como indicaciones las indicaciones que acepta la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y, de paso, la Agencia Europea del Medicamento también, que son estas 6 indicaciones de las cuales no se incluye el síndrome de Noonan. De tal manera que también es probable que en este debate no tuviera tanta influencia este tipo de consideraciones si el coste de la hormona de crecimiento fuera muy barato. No hay que engañarse, la hormona de crecimiento, aunque es más barata ahora, sigue siendo cara. Y si fuera muy barata, pues probablemente no habría, algunos pacientes estarían recibiendo tratamiento que ahora no lo reciben, y también algunos que lo reciben no lo estarían recibiendo. Es decir, que este coste o este problema, evidentemente, impide a veces hacer una decisión razonada acerca de si un paciente debe o no debe recibir un tratamiento con hormona de crecimiento. ¿Cuál es, o qué me parece a mí, porque tengo que hablar yo de lo que opino yo, razonable respecto al tratamiento con hormona de crecimiento en el síndrome de Noonan? Lo primero es asumir que es más lo que desconocemos que lo que sabemos. Este es un punto importante porque a día de hoy tampoco sabemos bien por qué los pacientes con síndrome de Noonan crecen mal, y alguna de las hipótesis más en boga de lo que hablan es de que existe una resistencia a la hormona de crecimiento. Por lo tanto, mala solución sería poner hormona de crecimiento, pero no es la única hipótesis para explicarlo, y existen otras que en principio podrían tener tanto o más protagonismo que esta. Lo que sí que es importante es no considerar el síndrome de Noonan una contraindicación en pacientes con déficit de hormona de crecimiento. Hay pacientes con síndrome de Noonan que además tienen déficit de hormona de crecimiento. Probablemente en estos pacientes habrá dificultades a veces para poner el tratamiento y, como luego diré, hay que individualizarlo, pero no debería per se considerarse una contraindicación. Eso sí, habrá que valorar su utilización en casos con deterioro importante de la talla, el mal pronóstico de talla, en pacientes con síndrome de Noonan. Es decir, que no se haya demostrado su eficacia no significa que no se pueda usar en ninguno, habrá que valorarlo. Lo que sí que parece correcto y razonable es individualizar la indicación, teniendo en cuenta la cardiopatía, la asistencia o antecedentes de tumores, el genotipo, la persona, la familia, las consideraciones de cada uno de los implicados, de tal suerte
que a la hora de tomar esta decisión estaría bien que la familia tuviera, en la medida de lo posible, unas expectativas realistas de lo que va a conseguir o lo que puede conseguir el tratamiento, que sepa o que se acuerde una intensificación del seguimiento desde el punto de vista cardiológico y hemato-oncológico para evitar que aparezcan complicaciones durante el tratamiento, y sería deseable también que el pediatra endocrinólogo tuviera la libertad de poder escoger esa posibilidad de tratamiento, no ciñéndose exclusivamente a esas indicaciones, porque, como digo, habrá pacientes en los que será buena idea poner el tratamiento, pero la posibilidad de ponerlo pasa a día de hoy o por el tratamiento privado o por el uso fuera de ficha técnica, el antiguo llamado uso compasivo, que es otra cosa que no vamos a desarrollar aquí porque sería muy largo. Y, por último, no iniciar tratamientos buscando resultados no relacionados con la mejoría de la talla. Acabo como conclusiones diciendo que el crecimiento en el síndrome de Noonan se caracteriza por tamaño normal al nacer, fallo de Medro el primer año de vida, crecimiento en el percentil 3 de talla durante la infancia, retraso madurativo y talla adulta cercana al percentil 3, que más importante que la talla en la evaluación es la velocidad de crecimiento, que el retraso en la pubertad es un fenómeno que debe ser previsto y comentado con los pacientes con anterioridad, que la clitorquidia es frecuente y requiere el mismo tratamiento que en la población general, que la indicación de hormona de crecimiento debe ser individualizada y la información ofrecida realista y el seguimiento estrecho. Muchas gracias.